en Romanos 9. Romanos 9. Pablo escribiendo con la ayuda de un hermano a personas que no había visto. Sí conocía a algunos de ellos, pero a la mayoría no los había visto. Y tenía ese deseo, ir a buscarlos y estar con personas que tenían el mismo espíritu, el mismo pensamiento. Y lo iba a conocer 3 años después. Y en Romanos 9, te invito a que busques el versículo 19 para que lo leamos juntos y vamos a ver una de las cosas que le dijo a estas personas. Dice así: pero me dirás, ¿por qué? Pues sin culpa, ¿por qué? ¿Quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Versículo 23, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles, como también Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada, y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblos míos, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser y a Gomorra seríamos semejantes. Interesante lo que escribe Pablo, son varios puntos acerca de Israel, ¿cierto? Está hablando de Israel. Tú ves el capítulo 9 y está describiendo que hay gentiles, es decir, hay personas que no son judíos, no descienden del linaje de Abraham, de Isaac y Jacob, hay también los otros en la tierra, y que estaban viniendo a formar parte de lo que se llama la iglesia. Y sabes, ¿te has puesto a pensar de que un judío tenía más opciones de creer? ¿Lo piensas de esa manera? Si tenía la ley, tenía los profetas, tenía más opciones. Es decir, si una persona que está en el colegio estudia más, tiene más opciones de aplazarse o de vencer los estudios con mejor nota. Ustedes que saben arte y han estado en el colegio, ¿cómo es el asunto? Claro, con mejor notas, ¿no es cierto? Entonces, estudias más y entonces vas a sacar mejor nota, eso es obvio, ¿no? No es por ósmosis, ósmosis es el proceso cuando absorbo cosas a través de un tejido, no a una membrana. No hay que estudiar. Pero aquí el asunto es que los judíos estudiaban y la pregunta de Pablo es, ¿ellos tienen más oportunidades que alguien que no estudió? ¿La tienen realmente? Pues acaso estudiar la Biblia es bueno, ¿cierto? Pero Israel era el pueblo escogido de Dios y había un asunto. ¿De qué manera Dios estaba obrando? Y realmente ellos entendían quién era Dios. Porque lo que está haciendo Pablo es exhibir una angustia, es decir, hay un dolor que está en él. Quiere que su nación entera sea salva. Hay algo que en la Biblia llama endechas. ¿Sabe qué es eso? Endechas, endechar. No de echarse, ¿no? Sino endechar. Endechar es un dolor profundo de aquí, en las entrañas. Hay un dolor, un llanto. Y Pablo está haciendo esto, tiene una angustia. Quiero que toda mi nación sea salva. Tú dirías, por ejemplo, quiero que todo boliviano sea salvo. Amén.
excepto uno, no, todos los bolivianos que sean salvos. Bueno, él estaba en eso, su oración era, sean salvos, Señor, sean salvos. Y hay una pregunta que hace aquí Pablo justamente, y es, ¿por qué no cree todo Israel cuando el mensaje debería ser más claro para ellos? Ese era el tema. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es posible, Señor? Versículos 6 al 13 está la primera respuesta. Dice que no fue porque las promesas de Dios hayan fallado. Está hablando acerca de eso. No lo leímos ahora, pero se lo estoy comentando para que esté en contexto. Entonces hay un Israel étnico, pero el asunto es que hay un ejemplo que usa ahí Pablo y es, escuchen bien, hubieron dos hombres, Isaac y el otro se llamaba Ismael. Y habían otros hombres, uno se llamaba Jacob y el otro se llamaba Esaú. Y saben que el uno y el otro eran hermanitos. Es decir, nacido del mismo padre. Y el tema es que Jacob y Esaú eran hijos del mismo papá y la misma mamá. Pero la Biblia dice que a uno aborreció y al otro amó. A Jacob amó. Este es un gran misterio. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que este Dios haya amado a uno y a otro no? Hay una segunda respuesta de este capítulo 9 y está en los versículos 14 al 18 si quiere tomar nota, y la respuesta es, no fue porque Dios sea injusto al conocer su misericordia. Y está diciendo, ¿sabes qué? Solamente Dios tiene misericordia del quien Él quiere. Y usa el ejemplo, por ejemplo, Moisés. No hay incoherencia, Dios tuvo misericordia de él, aún siendo un asesino. Claro que sí. Y luego se refiere al tema del juicio sobre algunos, y no es incoherente Dios, y usa el tema de un ejemplo que es Faraón. ¿Cuál es la diferencia entonces entre Faraón y Moisés? ¿Acaso los dos no merecían las mismas oportunidades? Claro, como personas, ¿cierto? En tu trabajo tú tienes compañeros que están junto a ti, ¿no? O estudiantes pueden tener compañeros en clase. Y el que está a tu lado sentado no debería tener las mismas oportunidades. ¿No debería tenerlas? Claro que sí, ¿no? ¿Te gustaría que a ti te hagan a un lado, que te desechen? ¿Qué se siente cuando estás en un grupo de WhatsApp y de repente, ¡pum!, te eliminan? Y era el grupo de la comilona de las noches y quedaste afuera. Te quedaste afuera. ¿Cómo se siente uno? Oh, qué terrible, me sacaron del grupo. Fui excluido. ¿Acaso no es muerte civil eso? Claro que se sienten mal, ¿no? ¿Y por qué entonces Faraón no fue incluido en el grupo de los salvados? La Biblia dice en estos pasajes del 14 al 18 que Dios endureció su corazón. De hecho, el corazón del hombre ya estaba endurecido antes que Dios se lo endurezca. Ya estaba endurecido. Pero Dios se lo endureció, y más todavía. Y la tercera respuesta que da Pablo para esta gran pregunta, ¿por qué Israel no cree si tiene esta gran ventaja? No todos creen. Es acerca de tres respuestas que veremos hoy día. ¿Ok? Primer punto que quiero llevarte, y está en los versículos 19 al 21, es que Dios tiene derechos de propiedad sobre su creación. Nuevamente, Dios tiene derecho de propiedad sobre... ¿Y qué significa eso? Derecho de propiedad. ¿Alguien me lo puede explicar? ¿Qué es un derecho de propiedad? Yo puedo ir a tu casa y decir, oye, ¿sabes qué? Dame tu casa. Quiero que me la dé. Pero yo no te la voy a dar. Claro, quiero que me la dé. No te la puedo dar porque aquí hay un derecho de propiedad que dice, ¿qué cosa? Que esto me pertenece. Delante de la ley, esto me pertenece. Y lo que habla Pablo es acerca de eso. Está diciendo, primeramente lo puedes ver, versículo 19, hay dos preguntas. Dice, ¿por qué pues inculpa? Y la segunda, ¿quién ha resistido a su voluntad? Interpretado de otra manera sería, ¿Dios todavía culpa?
Y la otra pregunta sería, ¿quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? ¿Quién eres tú para pedirle cuentas a Él? Está claro entonces que este mensaje es que Dios nos hizo y le pertenecemos, ¿cierto? Ahora, quiero llevarte una ilustración que está en la Biblia. No lo busques, yo te lo voy a leer. Dice Jeremías 18, versículos 3 al 6. Dice, y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió e hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Y probablemente has escuchado este fragmento de Jeremías varias veces. Y te lo han predicado que somos el barro en la mano de un Dios de amor que nos está moldeando, ¿cierto? Yo sé que lo has escuchado, pero el asunto es el siguiente. ¿Tú eres realmente ese barro? ¿Eres realmente ese barro? Porque, ojo, lo que está aquí hablando Pablo es que del mismo barro está sacando dos piezas. Está sacando dos piezas. Y lo va a comentar más adelante. Para hacer dos tipos de vasitos. ¿Ok? Acuérdate de eso. Entonces, si saca dos piezas y él es el dueño de ese barro, el asunto es, ¿cómo es posible que un Dios que es santo se haya inclinado a ver la bajeza de personas imperfectas? Claro. El asunto no es si nos está moldeando, el asunto es por qué Dios bajó y vio a personas imperfectas. ¿Por qué razón? ¿Cuál es el motivo? Y imperfección no me refiero a tener ciertas cuestiones en el aspecto físico. Yo tengo imperfecciones físicas y también tengo en mi corazón y tengo en mi mente ciertas cosas que tienen que ser arregladas cada día. Pero el asunto es que Dios vio esa bajeza y se bajó de su trono y vino a esta tierra en forma de un hombre. ¿Sabes? Cuando tú ves la historia de Job y ves lo que ocurrió y te pones a pensar cómo un hombre pudo haber sido probado de esta manera. ¿Cómo es posible que Dios haya permitido este sufrimiento? ¿Has escuchado su historia? ¿Has escuchado de la manera que el diablo quiso probar a este hombre para ver si realmente amaba a Dios por lo que recibía de él y no por quien Dios era? Claro, Dios intentó de esta manera probar. No, perdón, el diablo intentó de esta manera hacerlo caer y Dios usó esto para que sea probado. Y el asunto es que lo permitió y cuando ves la historia, ves a un hombre de luto por sus hijos muertos, una esposa enojada, unos amigos que le tenían palabras de condenación y desánimo. Ves la miseria, ves soledad y ves enfermedad continua durante meses, durante mucho tiempo y años. Entonces, Dios nuevamente bendice a este hombre y le devuelve el doble, ¿cierto? Yo sé que tú sabes esto, ¿no? Pero si estás meses sufriendo una enfermedad, si estás meses sufriendo y tú te estás agonizando en un pequeño problema y ves la historia de este hombre, dice, Señor, ¿cómo permitiste que este libro fuera escrito y puesto en este lugar? ¿Cómo es posible que el alfarero le haya hecho esta pequeña, bueno, no pequeña, esta prueba enorme en este hombre? Y de repente tú te ves sumergido en una prueba que parece que no tiene solución. Ahora la pregunta es, ¿realmente si eres ese barro y le perteneces a él y eres su propiedad, te estás dejando moldear? ¿Alguna vez has tocado barro, greda? ¿Has hecho una vasija o algo parecido a una taza? Yo recuerdo cuando era niño, tenía 4 años, estaba con mi madre, hacíamos pequeñas
formas de barro. Sí, me acuerdo muy bien, 4 años, en serio. Y hacíamos este barro, así todo medio deshecho, pero me gustaba agarrar el barro. Y era lindo, era muy lindo. Y cuando estaba en el colegio, volvimos a hacer con nuestros compañeros, agarrar barro y hacer algo de cerámica, y así todo deforme, ¿no? Pero es lindo. Y el asunto es que Dios se complace en moldear a las personas. Él se complace. Ahora, ¿quieres que te moldee? Ahora sí, ¿quieres que te moldee? ¿Lo quieres realmente? Porque muchas veces nos enojamos y cuestionamos a Dios por lo que recibimos y no recibimos. ¿Cierto? ¿O estoy equivocado? Tú anhelas sacar la mejor profesión o tener el mejor trabajo y no es realmente lo que esperabas. En serio, no era lo que esperabas. Esperabas algo más. Esperabas que la esposa o el esposo con el que estabas viviendo iba a cambiar y no ocurrió. De hecho, sigues esperando un compañero, una compañera y no llega. O estás esperando que en realidad tu esposo o tu esposa muera. En serio, hay personas que esperan eso, que espero el día que se muera esta para buscar una mejor. En serio, hay personas así. Y reniegas contra Dios porque no ocurre eso, no ocurre. Y se escucha que hay una epidemia de influenza y dice que venga la influenza y la mate a esta, pero no ocurre. Más bien te influencia a que busques al Señor. El asunto es, ¿realmente estás confiando en el Señor? En que si eres de Él, le perteneces a Él, si eres de su propiedad, ¿realmente estás confiando? Hay una segunda respuesta, versículos 22 al 23, que habla acerca de por qué Dios entonces acepta a unos y no a otros. Acerca de por qué Israel no cree todo en el Evangelio. ¿Sabes? Esto se llama doctrina de la predestinación. Yo sé que este es un gran filtro en la fe cristiana. ¿Sabes por qué? Porque no es sencillo entender por qué Dios a los que llamó fue a los que antes había predestinado. Es un gran misterio. Hay iglesias donde se enseña esto. Solamente a una oración, cree en Dios y ya vas a ser salvo. Pero eso no es lo que dice aquí en la Biblia. Perdón si estoy ofendiendo a alguien, mi intención no es ofender. Mi intención es hablarte la verdad. Es hablarte la verdad, no quiero mentirte, porque un día voy a estar delante del Señor y Él me va a pedir que rinda cuenta de todo lo que hablé desde este micrófono y de este lugar. Entonces no puedo mentirte, no puedo hacer una mala interpretación. Lo que está aquí hablando es que Dios es el autor de la salvación. Está diciendo de que nosotros somos los autores de nuestra condenación. Nuevamente, Dios es el autor de la salvación y nosotros los autores de nuestra condenación. Está diciendo que Dios soportó con mucha paciencia a los que eran objeto de su castigo. Está diciendo que hay personas que son malvadas y que ¿sabes qué hace el Señor? Sencillamente hace esto, la soporta. La soporta. Mira este florero. Bueno, no es ni tan florero, es una cosa enorme, ¿no? Pero ves las flores que están acá. ¿Qué te parecen? ¿Sí? ¿Te gusta? ¿Y qué es esto de acá? Lo que está aquí abajo. ¿Esto es un vaso? ¿En serio? Eso es un jarrón, ¿cierto? Es un jarrón para las flores. Esto está soportando a todo esto, ¿cierto? Entonces sería como Dios soportando a estas plantas. Está soportando, las está reteniendo. Y está diciendo Romanos aquí en este pasaje que Dios está soportando a esta gente miserable. Claro, Dios está soportando a esta gente que es malvada. Y el asunto es que ellos tienen que ser destruidos. Eso dice Romanos, tienen que ser completamente destruidos. Es decir, son el objeto del castigo de Dios y están destinados para destrucción. Versículo 23 está diciendo
que Dios está mostrando sus gloriosas riquezas al tener misericordia de alguno y pasar por alto a otros. Ese es un gran misterio. Porque si tú ves a la persona que está a tu lado, ¿puedes hacerlo, por favor? Puedes mirar a la persona que está a tu lado, si no la conoces. ¿Sabes qué dice el Señor? Gloriosa riqueza. ¿Y qué significa eso? Gloriosa riqueza, es decir, es un tesoro. Es un tesoro. Aunque tú no lo veas como un tesoro, pero para el Señor sí lo es. De esa manera hay una diferencia entre los inconversos y los conversos, para que así se manifieste la gloria del Señor. Entonces está diciendo, miren bien, Dios tuvo misericordia, pero el asunto es que no va a perdonar a todos. Y la pregunta que se hacen las personas, pero ¿cómo un Dios que es santo y es bueno no va a salvar pues a todas las personas? De hecho, Él no tenía que hacerlo. No tenía ninguna obligación. Es su creación, ¿cierto? Lo hemos visto. A un barro lo puede dejar a un lado secándose y al otro puede estar blando. El Evangelio hace eso. El Evangelio hace que los corazones de unos se endurezcan y otros se ablanden. Puedes venir aquí a la iglesia y puede ser la primera vez que estás en una iglesia cristiana y probablemente este mensaje te toque y quebrantes tu corazón delante del Señor, o puedas decir, esto no es para mí, realmente no quiero saber de este Dios, y salir peor que como viniste, peor. Entonces Dios ha destinado a algunos para salvación por gracia, pero debido al pecado e incredulidad ha destinado a otros para condenación bajo el peso de su ira. Y si no me crees esto, puedes buscar 2 de Pedro 2:12, dice así, mira, para estos, hablando mal de cosas que no entienden como animales irracionales, uy, qué terrible, está aquí hablando Pedro, en serio, Pedrito, nuevamente, pero estos hablando mal de cosas que no entienden como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Está hablando de chacales, está hablando de lobos feroces que hay en la tierra. Está hablando de personas que no les importa hacer el bien, que es su continuo hacer el mal. Ellos van a perecer los que hacen el mal. Entonces hay un mundo caído, hay personas salvas y hay personas que no son salvas. Hay personas que son hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. Así de sencilla es la vida. O eres creyente o no eres creyente. No puedes ser un creyente a media. No existe eso. O eres o no eres. Si tú vas y buscas tomate en una planta de papaya, obviamente no lo vas a encontrar, ¿no ves? No lo vas a encontrar. Pero si buscas un creyente verdadero, vas a encontrar a Dios. Vas a encontrar a su Espíritu Santo. ¿Me entiendes? No que seamos dioses, no lo vayas a interpretar de esa manera. Pero si el Espíritu Santo está en mí y está en ti, vamos a encontrar a Dios. Es decir, hablo con mi hermana Purita y Jesús mora en ella. Entonces cuando la busco, estoy buscando ¿a quién? A Dios, claro. Ella es parte de Él. Ella es parte de Él. Entonces no debemos jugar por las apariencias, ¿sabes? Hay vasos que parecen canecos, pero son útiles. ¿Me debo entender? Yo soy como un caneco. Lo digo por mí, soy como un caneco. Soy tosco, soy a veces áspero. No soy un vaso de cristal. La Biblia dice que las esposas son como vasos más frágiles, ¿cierto? Hay que tratarla como vaso frágil. Yo soy como un caneco. ¿Sabes? A mí me gusta porear, me gusta tomar mate, hierba mate. Y un amigo me hizo un poro de una planta que se llama calabaza, que es una cosa bien pequeña. Y cuando lo vi realmente me gustó mucho. Y me decían, Osvaldo, ¿querés tomar mate en este poro? Y me mostraban uno que era así, una cosa larga y así adornada, y una cosa terrible, ¿no? Y yo decía, no quiero porque me gusta mi poro. Porque parece el poro de un carpintero, ¿no? Pequeño, pero útil. El otro parecía un florero. Y no me era útil. Y ese me gustaba. Y busqué otro,
y era de cuero. Y cuando lo tomé, realmente no me gustó. No es más que tiene un sabor diferente, pero también sabe bien. Y también me gustó. El asunto es que me puede gustar una cosa u otra. Dios no escoge a los vasos si le gusta o no le gusta. Por favor, Él no ve las apariencias. No ve tu excelencia académica ni tu éxito en el trabajo. No ve esas cosas. Él te ve porque antes te predestinó. Por eso. ¿Se entiende esto? ¿Se entiende? La revelación es de la palabra del Señor. Pero hay cosas que entendemos un día y otro y son cosas nuevas. Está diciendo, ¿saben qué? No reniegues contra el Señor por la persona que está a tu lado. Del barro que sacó para hacer un vaso de ira, sacó otro vaso para hacer un vaso de gloria. Del mismo barro, de la misma creación. Estos vasos de ira van a tener un fin trágico. Está hablando de personas impías que no se arrepienten contra su pecado. Está hablando de personas que practican el pecado. Está hablando de personas que no van a encontrar, aunque busquen una solución al problema de la salvación. Yo anhelo realmente, mi querido hermano y hermana, que sea salvo, que realmente sea salvo. Anhelo. Porque la ira venidera no es un juego. No es un juego de palabras, no es un juego de azar. Es terrible. Y es terrible caer en las manos de un Dios airado. Amén. Tengas 14 años, 15 años, 16 años o 50 años, hay que buscar al Señor, hay que pedirle al Señor. Si no he nacido de nuevo, si realmente soy un vaso de ira, quiero realmente ser diferente, quiero ser cambiado. Y que si, Señor, esta palabra es para mí, quiero atesorarla y realmente convertirme en lo que tú me llamaste a hacer, en lo que me escogiste desde antes de la fundación del mundo. Bueno, quiero terminar, falta una parte más, pero quiero terminar esta respuesta con un versículo. Dice Mateo 7, de 13-14, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que las hallan. Está diciendo, personas intentan buscar salvación y no la encuentran. Y eso lo dijo el Señor Jesucristo, eso lo dijo Él, yo no. Entonces, aplicando lo que hemos aprendido, la segunda respuesta es, si realmente hemos aprendido a disfrutar esta salvación tan grande, es decir, me causa gozo el saber que soy un vaso de gloria, realmente me causa gozo saber de que ya no estoy bajo condenación, realmente me alegra eso. ¿Sabes? Porque yo también me olvido. Yo también me olvido que por la rutina de la vida, por los quehaceres de todos los días, me olvido de esto. Y tengo que recordarlo nuevamente, recordarlo de que soy privilegiado, de que estoy en las manos de un Dios vivo y que ya no me va a destruir. Y eso me produce gozo. Ay, Señor, gracias. Estoy en el equipo ganador, entonces gracias, Señor. Ahora, la tercera respuesta a esta pregunta es que Dios va a cumplir sus promesas conforme a sus propósitos. Versículo 24-29 nuevamente, Dios cumplirá sus promesas conforme a sus propósitos. ¿Sabes? El tema de los judíos, nuevamente está hablando de los judíos, es que ellos confiaban en su apellido, confiaban en su nacionalidad, confiaban en una operación quirúrgica los hombres que se hacían, confiaban en el tema de que venían de Abraham y el asunto es que no estaban entendiendo bien lo que los profetas hablaron. Habían dos profetas y que Pablo está citando, Oseas y Isaías. Está diciendo, miren bien, hay un problema con Israel y que ese problema es que
han rechazado al Mesías. En serio, Heaven. Israel rechazó al Mesías. ¿Sí? ¿Se entiende esto? El asunto es que como rechazaron al Mesías, también rechazaron el Evangelio. Y Oseas, este profeta, había dicho que iba a suceder esto, que Israel iba a ser sacado de su tierra, iba a ser llevado a Siria, que iba a ser tratado en ese lugar, y que de esta manera el pueblo iba a ser purificado. Y le está diciendo a los judíos, ¿saben qué? Dios va a bendecir a los gentiles. Está diciendo eso, a los que no eran judíos. Y luego habla de Isaías diciendo de que Israel iba a entrar en juicio, y el asunto es que la misericordia que Dios tiene es con el remanente. Es decir, en Israel había un grupo pequeño que iba a ser salvo, no todos. Y lo que se llama iglesia, también esto es así. No todo lo que se llama iglesia es trigo. Hay hojarasca, hay personas que nunca nacieron. Está hablando acerca de Isaías, un remanente. Y el remanente se va a notar quién es qué. Habla acerca de Sodoma y Gomorra, dos ejemplos de juicio de Dios. Está hablando de que hay personas que piensan de que rechazar a Cristo no importa, claro que importa. Los judíos rechazaron al Señor y tuvieron muchos problemas, y el Señor está esperando pacientemente que ellos se vuelvan y lo adoren a su Hijo. Entonces Dios cumple esas promesas. ¿Estamos de acuerdo con eso? Que Dios lo que prometió lo va a cumplir. Está hablando acerca de escogidos, está hablando acerca de predestinados. Pero si eso lo aplicamos a nuestra vida diaria, ¿realmente esto impacta tu vida? ¿Impacta las promesas de Dios en tu vida? Porque si Dios prometió algo, Él lo va a cumplir, ¿cierto? La pregunta es, ¿qué promesas has visto en la Biblia para su iglesia y que realmente crees que se va a cumplir? ¿Qué promesa? ¿Qué prometió el Señor a sus discípulos, por ejemplo? Sí, son preguntas que me gustaría escucharlos a ustedes. ¿Volver por su iglesia? Amén. Él va a volver pronto, ¿no? No va a tardar su regreso. ¿Qué más? ¿Perdón? Llevar a los santos. Amén. ¿Hay alguien que es santo en este lugar? ¿Puede levantar su mano así? Santo y santa del Señor. ¿Y los demás no son santos? ¿No son? ¿Sí? ¿No lo saben? Claro, pero el Señor nos ha llamado que somos santos, porque nos está santificando, ¿cierto? Y nos está justificando, nos justificó, ¿cierto? Nos santificó y nos está glorificando. Entonces, ¿puede levantar su mano? ¿Sí? Si somos santos, ¿alguien puede levantar la mano, aquel que es santo, para que luego ore por ustedes, aquellos que no son santos? Somos santos, si somos de Dios, somos santos. Porque su Espíritu Santo está en nosotros y eso hace que seamos santos realmente. No quiero tratar a nadie, perdón, pero tengo que hablar con elocuencia, tengo que hablar para que quede en tu mente. Si el Espíritu del Señor mora en ti, tú eres santo. Lo eres realmente, lo eres. Entonces, ¿qué otra promesa? ¿Qué otra promesa? ¿Acaso el Señor Jesucristo no dijo eso? Que iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo, hasta el fin de los tiempos. Y esa palabra, cuando viene a tu mente o está en tu corazón, ¿acaso no te da aliento? El estar en un lugar rodeado de personas que en tu mismo hogar son problemáticas y te hacen la guerra, y saber, Señor, tú estás conmigo a pesar de todo. Hasta el fin de los tiempos tú estás conmigo. Dijo el Señor, les enviaré el Consolador, el Espíritu Santo, que les enseñará toda verdad. Esa fue la promesa, se cumplió. ¿Acaso en el creyente no se cumple esa promesa? ¿Acaso no se cumple? Dios mismo morando en persona, ¿acaso no se cumple?
Claro, pero ¿lo estás creyendo? ¿Lo crees realmente? Hay personas que tienen muchas preguntas en la vida sobre situaciones críticas. Por ejemplo, el tema de la enfermedad, ¿no? O si no estás enfermo, un familiar está enfermo. Y sabes que el saber todas estas verdades espirituales resuelve mucho en el corazón de las personas. Porque hay confianza, hay esperanza. Pero si no conoces mínimamente esto, lo que el Señor dejó escrito, es complicado afrontar la vida. Ser cristiano y afrontar la vida es complicado. ¿Cierto? ¿O me equivoco? Y si no tienes a Dios es aún más complicado. Peor todavía, ¿no? Pero el Señor prometió que iba a estar con sus hijos. Pase lo que pase. Nunca los va a abandonar, nunca. Y el saber estas verdades, que Dios tiene derecho de propiedad sobre su creación, el que Dios nos acepta a nosotros y a otros no lo ha aceptado, y que Dios va a cumplir esas promesas conforme a sus propósitos en nuestras vidas, y que de esa manera nosotros hemos sido recogidos por un Padre amado. ¿Acaso eso no te causa gozo? Sí, claro que sí. Puede causar tristeza el pensar, hay personas que no fueron escogidas por el Señor. Claro que sí. Es una dualidad en el pensamiento. Gracias, Señor, porque me escogiste. Pero ¿y los otros? Bueno, esa es la tarea entonces que te vas a llevar en esta mañana. Si Dios te escogió y tú tienes acceso libre a la presencia del Señor, puedes rogar por aquellas personas que amas, ¿cierto? Y pedir al Señor, Señor, aquí estoy, intercedo por aquellas personas que están en este lugar. Intercedo. Después, mi hermana, vamos a conversar. ¿Está bien? Intercedo. Señor, clamo a ti por esta nación. Clamo a ti por mi padre, mi madre y todos estos familiares que aún están sumergidos en la perversidad de su corazón. Señor, yo también estaba así hace tiempo. Y clamo a ti para que tú me ayudes en este momento a interceder por ellos. Amén. ¿Lo hacemos entonces? Amén. Cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, estamos agradecidos por tu palabra. Señor, a mí me ha bendecido mucho esta palabra. No sé a mis hermanos, Señor, pero a mí me ha bendecido mucho el estudiarla, el entender lo privilegiado de ser un hijo tuyo, Señor. El entender de que fui rescatado de una vida de pecado, de perdición y desenfreno, Señor. Y poder experimentar tu amor y tu paz que sobrepasa todo entendimiento. El entender, Señor, de que de un mundo caído tú escogiste personas. El entender, Señor, que has hecho tu voluntad en estos escogidos. Y entender que tú tienes promesas, Señor, y que la vas a cumplir, Señor, me da seguridad y descanso, Señor. Me da seguridad. Padre, y sabiendo esto, quiero darte las gracias porque a pesar de los problemas, Señor, a pesar de las dificultades, tú no me has dejado, tú no me has abandonado, tu Espíritu Santo no me abandonó, no me desechó. Y puedo seguir confiadamente, Señor, creyendo en esta tierra de que la obra que un día empezaste la vas a terminar. En nuestras vidas, Señor, en la vida de aquellos que escuchan este mensaje, en mi vida, Señor. Padre, y ahora clamamos a ti, puestos de acuerdo, porque tu palabra también dice que hay vasos de ira, Señor, hay vasos que han sido puestos para condenación. Señor, nosotros éramos ese vaso de condenación, lo éramos, Señor, pero tú nos mirabas diferente. Queremos suplicarte ahora que en el nombre de Cristo Jesús, que aquellas personas que escuchan este mensaje puedan nacer de nuevo, los que no nacieron de nuevo, Señor, que puedan nacer, que puedan experimentar lo que nosotros hemos experimentado. No nos creemos más que ellos, Señor. No nos creemos más que ellos porque somos también deudores a ti.
pero queremos clamar por aquellos que no entienden el Evangelio, para que les sea revelado que Jesucristo, Dios mismo, vino a la tierra en forma de un hombre, de un siervo, vivió una vida ejemplar, murió en la cruz, resucitó al tercer día y ahora está sentado a tu diestra, Señor. Gracias, Padre. Exáltate, Señor, esta mañana y haz que los corazones que tienen tinieblas, Señor, en sus vidas y nunca te conocieron puedan hacerlo en esta hora. Y haya un cambio, Señor, un cambio real, un cambio notorio, de tal manera que las personas que vean a estas personas puedan decir realmente el Señor cambió su vida y le doy la gloria a ti. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo y en el nombre de Cristo Jesús, que las aflicciones de esta tierra, las preocupaciones de esta tierra, el afán de esta vida, no ahoguen tu palabra, Señor, en nosotros, sino que sean motivo más bien para buscarte, Señor. Que todo problema sea oportunidad para buscarte y darte las gracias. En el nombre de Cristo Jesús, muchas gracias. Señor, bendice el regreso a nuestras casas y que los que se quedan para el segundo turno puedan hacerlo con gozo, Señor. Amén.